Bueno, vamos a hablar un poco del síndrome del linfoproliferativo. Es un grupo heterogéneo de trastornos de origen clonal, ¿sí?, que afectan a las células linfoides, a los linfocitos T, a los linfocitos B o a las células plasmáticas. Tienen en común la proliferación de células linfoides, o sea, las células linfoides son las que más proliferan, con tendencia a invadir los órganos linfoides, los ganglios linfáticos, el bazo, la médula ósea y la sangre periférica. Algunas definiciones un poco más sueltas. Primero, adenopatía. Es el aumento de volumen en un ganglio linfático por sobre 1 centímetro, pesquisado clínicamente o a través de imágenes, ¿sí? Linfoma es un tumor sólido del tejido linfoide de comportamiento biológico maligno, con capacidad de invadir otros órganos. Da gran diversidad de formas clínicas e histológicas. Y leucemias linfáticas, que es el otro gran proceso dentro de los linfoproliferativos, es la presencia en médula ósea y en sangre circulante de linfocitos con características malignas, inmaduros, de proliferación descontrolada, con capacidad de invadir otros órganos, ¿sí? Las manifestaciones clínicas más características del síndrome, ¿sí? El 96% va a tener linfadenopatías, ¿sí? El 95% va a tener esplenomegalia, el 72% hepatomegalia, ¿está? El 29% puede presentar anemia hemolítica autoinmune, es rara. Puede presentarse también como PTI, puede presentarse como neutropenia, como una hepatitis, puede presentarse como con compromiso pulmonar o fibrosis y dar glomerulonefritis, compromiso ocular y uveitis. Las señales de alarma o los síntomas B, que son quienes sugieren una diseminación hematógena, son la fiebre, ¿sí?, la baja de peso, no buscada, mayor a un 10% del peso basal, y la sudoración nocturna. Esos síntomas son sugerentes de una diseminación hematógena. Adenopatía, ¿sí? ¿Cuándo pensar ante una adenopatía malignidad? ¿Sí? La adenopatía dura más de un mes, es mayor a 1 centímetro, no hay un foco inflamatorio en los territorios cercanos o tributarios de esa adenopatía, ausencia de signos inflamatorios locales, ¿sí? Adherencia a planos profundos. Acuérdense que generalmente la adenopatía más benigna siempre es móvil, ¿sí? Presencia de citopenias no explicables por otros procesos, elevación del LDH y nada más. Bueno, relación entre los procesos, los dos grandes procesos dentro de los linfoproliferativos. Las leucemias, que son células tumorales en sangre periférica, y los linfomas, que es un tumor sólido de órgano linfático, ¿sí? Que en realidad, antes, esto es lo principal, antes se los tomaba como dos entidades separadas, y hoy por hoy se toma más bien como dos grandes enfermedades que se entrecruzan, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos el linfoma leucemizado, que es un linfoma primario, que luego presenta células leucémicas en sangre. Tenemos el linfoma linfoblástico, que es lo mismo que la LLA, ¿sí? Y el linfoma linfocítico de células B pequeña, que se comporta igual que una leucemia crónica, ¿sí? Vamos pasando un poco más para las leucemias. Los linfocitos se forman en médula ósea y completa su desarrollo en el tejido linfoide, en los ganglios linfáticos, en el vaso, en el timo, en la placa de Peyer, y se diferencian en los tipo B y en los tipo T. Proceso clínico relacionado con el glóbulo blanco: la granulocitosis, que es cuando la médula ósea deja de producir glóbulos blancos; las leucemias, que es la producción ilimitada de médula ósea, y se divide en dos tipos:
la mielógena, que es una alteración en la médula ósea, y la linfógena, donde la alteración se produce en los ganglios linfáticos. Clasificaciones: según la célula precursora, puede ser mieloide o linfoide, y según el tiempo de evolución pueden ser agudas o crónicas, ¿sí? Tenemos las mieloides, todos los tipos de clasificaciones, M0, bueno, se las dejo ahí las estadísticas a ustedes, y las linfoides, cómo se clasifican internamente, ¿sí? No quiero meterme tanto porque si no nos vamos a ir muy largo. Vamos a hablar por ahí de la más importante de todas y de la que más se ve, que es la leucemia linfoblástica aguda, o LLA. Es un grupo de enfermedades neoplásicas que resultan de la proliferación clonal de los linfoblastos que infiltran en la médula ósea diferentes órganos y otros sistemas. Representa el 75 o el 80% de las leucemias agudas en la edad pediátrica y predomina entre los 2 y los 5 años. Los factores de riesgo, ¿sí? La edad, menores de un año es peor pronóstico, ¿sí? El recuento de leucocitos, ¿sí? Menor de 20.000 es riesgo estándar. El fenotipo, el precursor B, tiene mejor pronóstico. Las células de línea T, un pronóstico más adverso. Y la citogenética molecular, al determinadas alteraciones citogenéticas y o moleculares definen el grupo de riesgo. La respuesta a la inducción también da un marcador de riesgo y rápido descenso de blastos al final de la inducción definen también el riesgo. Signos de alerta en la presentación clínica de leucemia. Siempre una buena anamnesis, buscar antecedentes familiares de tumores, de muertes y causas de estas muertes, buscar antecedentes de exposición de la madre a los rayos X, ¿sí? Y la presencia de enfermedades genéticas que predispongan a tumores como síndrome de Down, anemia de Fanconi, neurofibromatosis, inmunodeficiencias congénitas, enfermedad autoinmune o malformaciones congénitas. Presentación clínica típica, ¿sí? De la leucemia medular: da un curso insidioso y subagudo, da anemia, da palidez, astenia, anorexia, puede dar soplo cardíaco, disnea, irritabilidad e insuficiencia cardíaca congestiva. Puede dar neutropenia con fiebre, aftas bucales, mucositis, infecciones graves, gérmenes atípicos y una evolución tórpida. Y puede dar dolor osteoarticular, dolor generalizado, cojera, impotencia funcional, rechazo a la deambulación y despierta al paciente por la noche. Y la extramedular da adenopatías, hepatomegalias, esplenomegalia, ¿sí? Como verán es lo más típico. Puede dar masa mediastínica y una afectación del sistema nervioso central, como la cefalea, papiledema, afectación de pares craneales, náuseas y vómitos y hemorragias. Y también puede dar infiltración testicular. Trombocitopenia, petequias, equimosis, epistaxis, gingivorragia, melena, hematuria, infiltración gingival, infiltración pulmonar, infiltración cardíaca, cloromas orbitarios. Ya nos vamos un poquito más en lo profundo. Parte importante: presentaciones urgentes de la leucemia, ¿sí? El síndrome de lisis tumoral, que es la saturación del sistema excretorrenal por sustancia derivada de la muerte de células leucémicas, más frecuente en los casos de hiperleucocitosis y cuando existen grandes masas tumorales torácicas y abdominales. Se manifiesta como una insuficiencia renal aguda con aumento del ácido úrico, del potasio, del fósforo y la LDH. La otra posibilidad es la hiperleucocitosis, ¿sí? Es el paciente que tiene más o menos el síndrome que veníamos hablando de leucemia y le pedís el laboratorio y te vienen 200.000 blancos por mililitro o más de 100.000. Es más característico de la LMA monocítica, ¿sí? Y los blastos tienen tendencia a agregarse en vasos sanguíneos y obstruirlos, generando hipoxia, infarto, hemorragia y especialmente en sistema nervioso central y pulmón. Y la otra posibilidad de presentación urgente es la sepsis por neutropenia, ¿sí?
Bueno, a expensa de los blastos y el número y función de los neutrófilos maduros, están casi siempre disminuidos, aumenta el riesgo de infecciones graves. También puede presentarse como una insuficiencia respiratoria por la compresión traqueal, sobre todo cuando tenés grandes masas mediastínicas también. Diagnóstico de las LLA, ¿sí? El cuadro clínico, el laboratorio, que generalmente puede ser una anemia en el 80% de las LA y en el 50% de las LMA, que es normocítica normocrónica, hiporregenerativa, con trombocitopenia, menos de 100.000 plaquetas, y leucocitosis en el 50% de los casos en el LA, más de 10.000, y la LMA mielocítica y monocítica, más de 100.000 blancos. Puede tener hipereosinofilia, alta LLDH, ¿sí? Y bueno, todo lo que tienen que pedir ahí abajo, generalmente lo que es lo que pedimos, más las serologías para varicela zoster, para virus herpes simple, rubiola, sarampión, HIV, BRL, digamos, les dejo todas las serologías también escritas. Y otra cuestión también, si es una mujer en edad fértil, la paciente a nosotros no nos va a tocar generalmente porque vemos pacientes un poco más chicos, pero puede llegar a tocarnos algún paciente de 17, 18 años, hay que pedirle un test de embarazo. Se le hace un frotis en la sangre periférica y el diagnóstico se termina haciendo con PAMO, ¿sí? Con una punción-aspiración de la médula ósea. Ahí se ve la morfología y la citoquímica y el inmunofenotipo. También se hacen estudios de citogenética y moleculares. La biopsia de médula ósea en caso de aspiración en seco o médula ósea no representativa, se puede realizar la biopsia para confirmar el diagnóstico y los estudios morfológicos. También se debe evaluar el líquido cefalorraquídeo para descartar obviamente la afectación del sistema nervioso central. En el fondo de ojo, los estudios de imágenes que son la placa de tórax, la eco abdominopelviana y testicular, siempre en varón, ¿sí? Según la semiología. El ecocardiograma, que nos va a dar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo para descartar la afectación. La TAC de tórax y los senos paranasales, ¿sí? La TAC y RMI de cerebro en caso de signos y síntomas neurológicos. También se hace una RMI. La radiografía de mano izquierda y de columna lumbar también para evaluar la afectación ósea. La evaluación odontológica, ¿sí? Previa. Y el estudio de histocompatibilidad, sobre todo en el alto riesgo pediátrico, y pretransfusión de glóbulos rojos y post 15 días si el producto no fue leucodepletado. Recordar siempre evaluar el sistema nervioso central ante una LLA, ¿sí? Evaluar los testículos. Si es mujer en edad fértil, prueba de embarazo y consulta con el ginecólogo sobre fertilidad y inhibición del ciclo menstrual. En hombres, evaluar también la criopreservación de semen, ¿sí? La infiltración blástica en médula ósea para el diagnóstico es mayor al 20%, ¿sí? Un poco de los tratamientos. Va a depender mucho de los grupos de riesgo, ¿sí? Generalmente se contempla la evaluación al día 15 de la inducción y su resultado modifica la conducta, ¿sí? Para evaluar el riesgo, ¿sí? Y en el día 33 de la inducción y de la semana 12. Hay tres grandes grupos de riesgo en el LLA, ¿sí? Riesgo estándar, tiene que cumplir todos los criterios, ¿sí? Mayor de 1 año, menor de 6, buena respuesta a la prednisona, al día 8 tiene que tener menos de 1000 blastos, ¿sí? Recuento de glóbulos blancos menor a 20.000, y después todas la médula ósea de 15 y todo eso ya es más de Marce, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. El M1 generalmente tiene menos de 5% de blastos, el M2 entre 5 y 25, el M3 más de 25, ¿sí? El riesgo intermedio
cuando es menor a 1 año o mayor o igual a 6 años, y o el recuento de glóbulos blancos es mayor a 20.000, ¿sí? Buena respuesta a la prednisona, al día 8 tiene que tener menos de 1000 blastos, ¿sí? Y bueno, lo que decíamos de médula ósea. Y el alto riesgo, con que tenga uno de los criterios, ya se cumple, sí, pero ya más habla también de las cuestiones de médula ósea, de la infiltración de médula ósea, y la mala respuesta a la prednisona son los pacientes que al día 8 de prednisona todavía tienen más de 1000 blastos por metro cúbico, ¿sí? En los infantes, los lactantes presentan un cuadro clínico característico con marcada hepatoesplenomegalia, ¿sí? Compromiso cutáneo, maculonodular y del sistema nervioso central. Suelen ser hiperleucocitarias con riesgo de síndrome de erisis tumoral aguda y coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Los pacientes pediátricos, pH positivo, corresponde al 3 al 5% de las LLA, tiene mal pronóstico. La respuesta inicial a los esteroides junto con la edad y el recuento de leucocitos favorables al diagnóstico pueden relacionarse con un buen resultado clínico. En los que son tratados únicamente con quimioterápica, sin embargo, el trasplante halogénico muestra un resultado mejor que la quimioterapia sola, ¿sí? LLA resistente, ¿sí? Es la que se caracteriza por la refractariedad al tratamiento, que resulta en enfermedad progresiva con alta probabilidad de muerte en pocos meses, ¿sí? Puede ocurrir como manifestación de la resistencia primaria o secundaria en recaída post-remisión completa de duración variable. Afectación del sistema nervioso en pediatría, ¿sí? Siempre el examen del líquido cefalorraquídeo para ver en qué estado estamos, ¿sí? Siempre que diagnosticamos líquido cefalorraquídeo. La primer PL no debe ser omitida. Una hiperleucocitosis mayor a 100.000 metros cúbicos en pacientes con adecuada hemostasia en ausencia de infección severa no es contraindicación para la PL, ¿sí? La citometría de flujo es capaz de identificar blastos patológicos en una muestra con escasa celularidad y así confirmar el compromiso leucémico en sistema nervioso central. Todos los pacientes con LLA deben recibir la profilaxis del sistema nervioso central con medicación intratecal y o terapia sistémica con metrotexate. ¿Estamos? Eso acuérdenselo siempre. Diagnósticos diferenciales, obviamente la mononucleosis infecciosa y otras infecciones, las enfermedades parasitarias como la leishmaniasis, el toxoplasma, la artritis reumatoide y otras conectivopatías, la linfohistiocytosis hemofagocítica y otros tumores como el neuroblastoma, el linfoma, el sarcoma de Ewing y la púrpura trombocitopénica, también la anemia plásica. Bueno, ahora hablamos un poquito de los linfomas, que es la otra gran patología que tiene el síndrome linfoproliferativo, ¿sí? Los linfomas son un grupo heterogéneo de neoplasias, ¿sí? Que afectan al sistema inmune y derivan de los linfocitos en diferentes estados de diferenciación, ¿sí? El proceso de malignización en los linfomas ocurre cuando la célula hematopoyética ya ha abandonado la médula ósea, ¿sí? Acuérdense que la otra se producía en médula ósea, las leucemias. El linfoma se produce cuando el linfocito, la célula hematopoyética ya se fue de la médula ósea, ¿sí? Un grupo heterogéneo de neoplasias que presenta un amplio abanico que va desde formas pseudoleucémicas con afectación difusa al organismo a otras puramente bien locales, ¿sí? Los linfomas suponen el tercer grupo de neoplasia por incidencia en la edad infantil, ¿sí? Estamos hablando del primero y el tercero. Así que estamos ante dos patologías más frecuentes que dentro del oncológico, ¿sí? Linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin es el 7% de las neoplasias en la edad pediátrica y tiene una supervivencia global
al 90%, ¿sí? Es excepcional en el lactante y es la neoplasia más frecuente entre los 15 y los 19 años de edad. Desde que entré, si no me equivoco, sacando a Portillo, el resto de los Hodgkin que tuvimos fueron todos mayores de 14-15 años. Bueno, Hodgkin clásico, ¿sí? Es el 90-95% de los casos, ¿sí? La otra gran clasificación es el Hodgkin nodular de predominio linfocítico, que es el 5-10% de los casos. Tiene un pronóstico un poquito más complicado que el clásico, ¿sí? Dentro del Hodgkin clásico tenemos la esclerosis nodular, la celularidad, el Hodgkin con celularidad mixta, ¿sí? El Hodgkin con depresión linfocitaria, que es poco frecuente en pediatría, y el Hodgkin rico en linfocitos, también poco frecuente en pediatría. Clínicamente se nos va a presentar con una masa adenopática no dolorosa, frecuentemente en la región cervical baja, en la supraclavicular o en el mediastino. En ocasiones acompañada de síntomas sistémicos como son la fiebre, la pérdida de peso y la sudoración nocturna. La punción de aguja fina, aspirativa de aguja fina, no es suficiente para diagnosticar el Hodgkin y puede llevar al error. Siempre necesitamos la adenopatía completa y hacer la histología de la misma. El PET y la resonancia de cuerpo entero es revolucionario, digamos, el estudio de la extensión del Hodgkin y nos ayuda a valorar la respuesta precoz al tratamiento también. Bueno. Y ahora un poquito del linfoma no Hodgkin. Es un grupo de enfermedades que incluye a todos los linfomas excepto a los que son Hodgkin, ¿sí? Es una enfermedad que históricamente fue difícil de clasificar, pero bueno, con el avance de las técnicas de inmunohistoquímica, el inmunofenotipo, la citogenética y la biología molecular, permitieron mejorar la clasificación. Actualmente la clasificación de la OMS es la que está más aceptada, ¿sí? Y ahí las tenemos. Tenemos el subtipo de linfoma, ¿sí? La que es el linfoma según los precursores linfoides, que es el linfoma linfoblástico tipo T, el linfoma linfoblástico tipo B, las neoplasias de células B maduras, como el linfoma de Burkitt, el linfoma difuso de células grandes B, el linfoma de células B mediastínico primario, ¿sí? Y las neoplasias de células T madura, que es el linfoma anaplásico de células grandes, ALK positivo, ¿sí? Un poco medio bastante profundito, pero bueno. El único factor etiológico favorecedor al desarrollo de un linfoma no Hodgkin conocido actualmente es la inmunodeficiencia primaria y adquirida. Los niños afectados con síndrome de inmunodeficiencia congénita adquirida o en tratamiento inmunosupresor tienen mayor riesgo de desarrollar un no Hodgkin, ¿sí? Presentación clínica. La clínica va a depender mucho del tipo de linfoma no Hodgkin que tenga el paciente. Y ahí tendremos el linfoma de Burkitt, que inmunológicamente es un linfoma B maduro, ¿sí? Nos va a dar masas abdominales, invaginación intestinal, masa en el anillo de Waldeyer en las amígdalas, ¿sí? El linfoma difuso de células grandes B da adenopatías periféricas, masas abdominales, afectación ósea metastásica múltiple. El linfoma de células grandes mediastínico afecta a mediastino y predomina en mujeres jóvenes, ¿sí? El linfoma anaplásico de células grandes afecta a piel, ganglios periféricos, puede simular celulitis o adenitis infecciosa y huesos. Y el linfoma linfoblástico pre-T da masa mediastínica. Y el linfoma linfoblástico pre-B da piel, afectación de piel, huesos y ganglios, ¿sí? ¿Me escuchan bien todavía? ¿Hola? Sí, perfecto, se escucha bien. Perfecto.
Pensé que ya estaba como no escuchaba nada, pensé que estaba en modo Larita hablando solo. Por eso. No, cualquier cosa te avisamos. Dale. Bueno, y el tratamiento de los no-Hodgkin es uno de los grandes éxitos de la oncología. Sí, en los 70 eran prácticamente incurables y los empezaron a tratar como si fueran leucemias, ¿sí? Y desde entonces fueron mejorando obviamente los protocolos y demás hasta llegar a un 80 a 90% de sobrevida en los casos diagnosticados. Y un 70 a 85 en los casos avanzados, o sea que tienen muy buena respuesta a tratamiento. El trasplante de médula ósea autólogo o halogénico con regímenes de quimioterapia de acondicionamiento de baja intensidad o estándar es el tratamiento de elección en las recidivas, ¿sí? Sobre todo, o sea, cuando el paciente recidiva el tratamiento quimioterápico, hay que hacer la quimioterapia de baja intensidad y hacer el trasplante. La efectividad del trasplante obviamente se basa en la utilización de la quimioterapia y si el trasplante es halógeno en el efecto injerto contra linfoma, ¿sí? Que es como se maneja, se relaciona también mucho con la relación injerto-paciente. Supervivencia según el tipo de linfoma no Hodgkin. El de Burkitt, si es localizado, tiene una supervivencia del 90-95%, los diseminados tienen una supervivencia del 70-90%, los linfoblásticos entre un 85-90% de sobrevida a los localizados, 80-90% en los diseminados. Los difusos de células grandes tipo B, 90-95% en localizados, 85-90% en los diseminados, y por ahí el que menos tiene es el anaplásico de células grandes, que es 90% en localizados y 70-75% en diseminados. Función, que esto por ahí es lo que más me había gustado de los textos. ¿Qué función tenemos que cumplir los pediatras en la atención primaria de este tipo de pacientes? ¿Sí? Primero, somos el primer y el último eslabón en la cadena de tratamiento del niño con linfoma, ¿sí? Quien detecte el primer síntoma vamos a ser nosotros, ¿sí? Y tenemos que acompañar al niño desde el día que acabe la quimioterapia hasta la edad adulta, afrontando los efectos secundarios del tratamiento recidivo. La presencia de una adenopatía aumentada de tamaño en un niño previamente sano es un acontecimiento frecuente que normalmente no significa la presencia de una enfermedad maligna. Pero nosotros tenemos que valorar, mediante la anamnesis, la exploración física y un primer escalón de exámenes complementarios, si la actitud más adecuada es la observación o es necesario el proceso diagnóstico para descartar una enfermedad de mayor gravedad, ¿sí? Somos quienes tenemos que darle soporte a la familia y al paciente durante los periodos de alta hospitalaria y principalmente en pacientes que habiten en lugares más alejados, ¿sí? Bueno, gracias chicos, ahí les dejo la bibliografía. ¿Perdón? No se escuchó. Me alegro. Sí. Ahí está, escuché. Perdón. ¿Cómo? Sí, fue bastante complicado porque hay poca bibliografía del síndrome como síndrome en sí. De hecho, la Sociedad Argentina de Hematología lo da como síndrome linfoproliferativo ya directamente el crónico en tema, y no te lo da como un síndrome que engloba al linfoma, a los linfomas y a las leucemias. Así que es como más complicado encontrar información, pero bueno, armé más o menos lo que más podíamos llegar a ver.
pediatra en general. Después todo lo que nosotros vemos acá de esas patologías son cosas como muy específicas, que solamente que siga haciendo inflamación o oncología lo va a seguir viendo. Exacto. Bueno, ¿alguna? Muy bien. Bueno, muy bueno. Listo, chicos. Gracias. No, gracias a ustedes. Queda en YouTube. Ahora después lo subo. Un besito. Chau, chau.